En el Congreso capitalino se llevó a cabo el foro hacia un sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México. Ponentes especialistas en medios de comunicación analizaron las 3 iniciativas existentes, pero en particular la enviada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se busca crear el sistema de radiodifusión de la Ciudad de México. Genaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radio y Televisión, destacó varias virtudes de la iniciativa enviada por la jefa del Ejecutivo capitalino. Este sistema ya no solamente considera a los medios tradicionales, sino también a los digitales. Tiene, por supuesto, como principal tesoro o principal activo el canal Capital 21. Añadió que coloca como ejes principales los derechos de audiencia, la participación de las personas y la protección de la libertad de expresión e independencia editorial. Por su parte, Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, exhortó a los legisladores capitalinos considerar que el nuevo sistema de radiodifusión de la ciudad debe conservar un presupuesto fijo. Al presupuesto mínimo para la operación de este sistema se conserve del 0.05%. Ese sería un punto de referencia a nivel nacional. La investigadora en comunicación Beatriz Solís destacó la importancia de que en la ley se detalle el tema de participación por patrocinios. Encuentro con que no define, no establece ningún porcentaje, que creo que es fundamental. Más allá de definir lo que es un patrocinio, sí definir cuál es el porcentaje. Y tampoco, dijo, establece un código de ética con el que se realicen compromisos con las audiencias. Aleida Callejas, directora del Instituto Mexicano de la Radio, señaló que el sistema de radiodifusión de la Ciudad de México deberá tener pluralidad. Nos referimos a la posibilidad de que distintos sectores de la sociedad puedan estar representados en ese consejo. En el foro hacia un sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México también participó el periodista Raúl Fraga, Ricardo Rafael de la Madrid y Armando Casas.